Y muchas gracias a todos los que estáis asistiendo, pues por darme la oportunidad de compartir con vosotros durante estos minutos algo sobre el tema que yo voy a desarrollar, que es el que se corresponde con la biología de las emociones. Este es un campo absolutamente fascinante que explora los mecanismos neuronales y otros en la fisiología que están ligados a nuestros sentimientos. Por ejemplo, pues cómo el amor que recibimos de nuestros padres en la primera infancia va a influir en cada uno de nosotros y cómo nuestro cerebro se va a moldear con eso. Las emociones surgen de interacciones realmente muy complejas. Ahí están estructuras cerebrales, diferentes moléculas, neurotransmisores, hormonas, el sistema nervioso vegetativo, etcétera, etcétera. Y sobre todo, junto a todo ello, nuestras experiencias. Dentro de esa compleja red de elementos que están trabajando juntos, lo que vamos a encontrar es la forma en la que creamos nuestros propios sentimientos y también nuestras conductas. Es el sistema que realmente nos permite, pues, navegar por el mundo, responder a las amenazas, a las recompensas, formar conexiones sociales, etcétera, etcétera. Nos explica, por ejemplo, que nunca podríamos morir de diabetes o de sobrepeso. Siempre moriremos, en cualquier caso, de falta de amor. Todo aquello que ha generado un tipo de fisiología y un tipo de respuesta también emocional, que es la que va a caracterizar, pues, nuestra trayectoria vital. Comprender esta biología es esencial para comprendernos a nosotros mismos, para comprender el comportamiento humano. Es decir, ¿a dónde va el dolor después de experimentarlo? ¿Qué es eso que habita en nuestro inconsciente? ¿Cómo el amor materno se escribe en la biología de su hijo? El cerebro está reflejando nuestra historia evolutiva. Por ejemplo, con la mejor intención, podemos lanzar unas palabras de aliento, son una idea, pero las ideas no pueden cambiar tanto los sentimientos, porque nuestra cognición apenas puede mantener bajo la alfombra el dolor y el sufrimiento. Solo la experiencia va a tener la capacidad de generar nuevos sentimientos, que son los que van a tener la capacidad a su vez de cambiar nuestros propios sentimientos. Disponemos de más de 100.000 millones de neuronas, para quien se los pueda imaginar. Cada una de ellas tiene por lo menos 10.000 espinitas, se llaman dendritas, para establecer conexiones, y el mismo número de axones terminales. Ahora, esa cantidad de interacciones, de sinapsis, a través de las dendritas, sobre todo, puede cambiar de muchas maneras. Puede cambiar si hay un problema en el parto, cuando falta el oxígeno, puede cambiar por un trauma, puede cambiar por el miedo, puede cambiar por la falta de amor. El umbral de activación de una neurona se va a modificar en función de cómo va a estar esa hormona recibiendo estímulos. Ahí está todo eso que ya hemos mencionado, las hormonas, también la nutrición, también la experiencia, un montón de cosas más. En estos minutillos que tenemos, apenas vamos a dar unas pinceladas sobre cuáles son esas estructuras cerebrales que están implicadas en la biología de nuestros sentimientos. Y vamos a empezar por lo que vamos a llamar la capa número 1. Es la más antigua, es nuestro tallo cerebral. Es la que se encarga de las funciones automáticas, de regulación, la energía. Podríamos referirnos a esa parte como nuestro cerebro reptil. Es el tronco encefálico y es la parte inferior del cerebro que está albergando circuitos neuronales que producen respuestas emocionales muy básicas. Pero esas respuestas van a tener la capacidad de unirse
a lo que está sucediendo en el cuerpo, de que los cambios fisiológicos que están asociados con las emociones van a estar en dependencia de cómo se toman las cosas esa capa número 1, cerebro reptil. Evolutivamente por encima ha ido desarrollándose una capa número 2. Esta es la que constituye esencialmente el cerebro mamífero. Es aquel que está mucho más implicado en la elaboración y en la respuesta de las emociones. Para hacernos una idea, supongamos que nos llega algo aterrador. Entonces esta capa número 2 le va a enviar le va a enviar un mensaje a la capa número 1 diciendo que tenga escalofríos por la emoción. Ahora, si tú estás triste, si estás preocupada, entonces tu capa número 2 le va a enviar un mensaje a tu capa número 1, pues por ejemplo para que se ponga a comer y que se sienta mejor. O si estás asustado o asustada, pues le va a decir a la capa número 1 que se ponga en marcha para responder desde el punto de vista del estrés o de otra manera. Este sistema límbico, nuestro cerebro emocional, es el centro principal de control de las emociones en nuestro cerebro y incluye una gran cantidad de pequeños núcleos, de estructuras. Ahí está la amígdala cerebral, muy implicada pues, en el procesamiento del miedo, de la agresividad, de otras cosas. Está el hipocampo, que es el que se encarga muy en particular de la formación de la memoria. Está el hipotálamo, importantísimo para regular las respuestas fisiológicas a las emociones, la inmunidad, el corazón, la tensión arterial, la liberación de hormonas y muchas cosas más. Y una tercera capa. La capa número 3 es la que se ha creado más recientemente. Esta es el cerebro propio de un ser humano desde el punto de vista evolutivo, y es la que se encarga de la cognición, de la memoria, de diferentes tipos de procesamiento, de la autorreflexión, del lenguaje, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí, otra vez, supongamos que tuviéramos una noticia aterradora. Entonces la capa 3 le va a decir a la 2 que sienta miedo, y la 2 le va a decir a la 1 que se ponga a temblar. Pero imaginaos que viéramos un anuncio en la tele. Entonces la capa 3 le va a decir a la 2 y está a la 1 que lo desee y que se ponga en marcha para conseguir el motivo del anuncio. ¿Cuál es el mensaje? Pues que esta capa número 1, número 2 y número 3, que nuestros cerebros reptiliano, mamífero y humano están absolutamente conectadas. No son separables. Bueno, vamos a revisar alguna de estas estructuras y vamos a empezar, ¿cómo no? Pues con el cerebro emocional, con nuestro sistema límbico. Ya hemos dicho, la amígdala, el hipocampo, los cuerpos mamilares, una gran cantidad de estructuras. Todas comparten el mismo deseo, que es influir en la estructura principal de este sistema límbico. Ese es el hipotálamo. ¿Por qué? Pues porque es la interfaz entre la capa número 2, en donde estamos, y la capa número 1, el tallo, que es quien le va a hablar al cuerpo. Es el medio por el cual el sistema límbico se va a transformar en algo físico en el cuerpo. Quien va a escribir en ese papel, en ese papiro, que es el que está constituyendo nuestro organismo. Estoy diciendo que las emociones cambian las funciones corporales. Por ejemplo, si la vejiga está llena, entonces la capa número 1 te va a decir que vayas al lavabo. Pero si lo que vives es un momento terrorífico, entonces tu hipotálamo le va a decir a la capa 1 que haga lo mismo, o sea, que te meas de miedo. Las capas 2 y 3 están influyendo sobre todas esas funciones automáticas de la capa 1, lo cual quiere decir que tanto pues, la corteza, el sistema cerebro humano, como el sistema límbico no están separados.
Hay una gran cantidad de conexiones entre ellos. Y aquí hay un mensaje muy importante que deberíamos recoger. Y es que no hay tal dicotomía, eso es falso, entre el pensamiento y el sentimiento. Los dos están absolutamente conectados. Eso hace que también nuestra corteza sea realmente una parte de nuestro cerebro emocional, de nuestro sistema límbico. Otro núcleo del cual tenemos que hablar es la amígdala. Corresponde a esa capa número 2 de nuestro cerebro emocional y es una estructura límbica arquetípica. Está en el lóbulo temporal, es la que se encarga de manejar el miedo, la ansiedad, se conoce sobre todo también por la agresividad y por la ira. Vamos a hacernos una idea. Por ejemplo, muchos de vosotros conocéis a Ulrich Meinhof, la fundadora en el año 68 de la facción del Ejército Rojo. Era una periodista absolutamente convencional y se convirtió en una violenta radical. Muy interesante, fue operada de un tumor benigno sobre la amígdala. Cuando se ahorcó y le hicieron la autopsia, aquí tenía una zona cicatricial muy importante. Otro ejemplo, Charles Whitman, es el francotirador de la Torre de Texas, también por aquella época. Asesinó a su mujer, a su madre, mató a un montón de personas, hirió a decenas. Era un ingeniero, felizmente casado. Cantaba en el coro de la iglesia. Para hacerlo corto, en la autopsia lo que tenía era un tumor en la amígdala, en este caso un tumor maligno, un glioblastoma. Quiere decir que aquello que está impulsando el funcionamiento de la amígdala va a producir su activación desde un punto de vista, pues quizás del miedo, quizás desde la agresividad, y eso ocurre incluso cuando ni nos ha dado tiempo a darnos cuenta de cuál era el estímulo. Estamos hablando de estímulos por debajo de la detección consciente. Eso ocurre, por ejemplo, con las fobias. También en el caso de los traumas, en un síndrome de estrés postraumático, la amígdala va a aumentar mucho de tamaño y va a reaccionar de una forma muy exagerada. En la amígdala mismo hay varias partes. Hay una parte más antigua, la parte central, la amígdala central, así se conoce, es la evolutivamente más antigua, y esta es la sede de nuestros miedos innatos. Las serpientes, uno de mis hijos le aterrorizan las arañas, pero por encima hay una zona también amigdalar que es más moderna. Es la amígdala vasolateral, así se llama, y esta se parece un poco más a la corteza, a esa capa número 3. Acordaos que estamos en la capa número 2. Pues bien, esta amígdala vasolateral tiene una función que es la de aprender el miedo. Es la manera en la que se van a recoger los detalles, las cuestiones que están ligadas a aquello que nos produce el miedo. Ahora, la amígdala también recibe información del dolor a través del tallo y de otras, de la sustancia gris, periacueductal y otras estructuras, que es quien provoca los ataques de pánico. Estamos diciendo que el dolor desencadena el miedo, la agresividad, todas esas respuestas que estamos definiendo ligadas a la amígdala. Por ejemplo, los psicópatas violentos tienen amígdalas más pequeñas de lo normal. Disocian entre el miedo y la agresividad, son menos receptivos al dolor y sus amígdalas no se activan con el miedo. Y es muy posible que esa huella que llevan ahí en sus cerebros tenga un lejano inicio y una larga duración. Pero bueno, en este ratito le tenemos que dedicar unos minutos a la capa número 3, especialmente al lóbulo frontal. Es quien tiene la función ejecutiva, es quien se encarga de aplazar las recompensas, los planes a largo plazo, la regulación de las emociones, refrenar la impulsividad. El lóbulo frontal se encarga de hacer lo que es más difícil en el momento en que toca hacerlo.
Un niño amado tiene literalmente un cerebro distinto al de uno que no ha sido querido. Por ejemplo, si un padre no acaricia a su hijo, el niño va a sufrir un déficit de neuronas frontocorticales y una disminución de dendritas y de sinapsis y una alteración de la activación de toda esta zona. Y al revés, los besos y abrazos son el estímulo de crecimiento de esta zona como de otras, el florecimiento de toda esta región. Es la región de evolución más reciente, es la que está conectada de forma más compleja y es la que proporcionalmente es más grande. Es la última que va a madurar. Nuestro cerebro madura de abajo arriba y de atrás hacia adelante. Entonces nuestra corteza prefrontal es la última que madura. A los años 20 y tantos, 24, 25, 26, en las chicas un poquito antes, en los chicos después. Pero ya nos podemos imaginar lo que va a ocurrir en un adolescente que no disponga de esta zona para hacer su labor de regulación. Esta zona, como todo el cerebro, consuma mucha energía. Quiere decir que tomar decisiones consume mucha energía. Y entonces cuando trabaja el lóbulo frontal, las tasas metabólicas se van a disparar, los genes, las mitocondrias, la producción de proteínas, etcétera, etcétera. De eso va a depender la fuerza de voluntad, el autocontrol, etcétera. Pero entonces ya nos podemos hacer que estos recursos no son infinitos. Y entonces, después de un gasto energético muy importante, cuando estamos cansados porque hemos estado trabajando, después de un examen, atendiendo una actividad, entonces, lo que va a ocurrir es que disponemos de menos energía para ponernos a realizar cualquier otro tipo de función. Y entonces sabemos que vamos a ser menos prosociales, menos comprensivos, con más tendencia a mentir, con más dificultad para controlar nuestra dieta, etcétera, etcétera, etcétera. Los que de vosotros habéis visto a una persona con una demencia frontotemporal, cuando toda esta zona no funciona, no se os va a olvidar. Ahí están las neuronas de Von Economo, que son las que se encargan de generar la actividad prosocial, y en estas personas lo que vamos a comprobar es un comportamiento muy desinhibido, una conducta social muy inapropiada, con apatía, con falta de iniciativa de comportamientos. Recordad, el decisorio está destruido y entonces eso se va a notar y mucho. Durante el sueño, el lóbulo frontal deja de trabajar, es hipofuncional. Y eso es lo que hace que aparezca, por ejemplo, la hipersexualidad, los estallidos emocionales, porque en la fase REM el lóbulo frontal se desconecta. También la corteza prefrontal se desconecta, por ejemplo, durante el orgasmo y entonces eso da lugar a los tsunamis emocionales que ya conocemos. Dentro de la corteza prefrontal vuelve a ocurrir otra vez igual. Hay una parte cognitiva, es la decisora de las decisoras, es la más racional, es la menos sentimental, esta es la que ha evolucionado más recientemente, y hay una parte más emocional, que va a ser la que está más ligada al sistema límbico, diríamos que es miembro honorario del sistema límbico, y entonces eso hace que la emoción y las decisiones estén muy ligadas. Cuando esta corteza se lesiona, es muy difícil decidir, porque no disponemos de los inputs límbicos. Y cuando toma decisiones se equivoca y lo hace de forma incorrecta. Sin esta corteza la persona no sabe lo que siente. Ahora bien, las dos partes de esta corteza, la más cognitiva y la más emocional, en realidad no tienen por qué oponerse. Pueden colaborar, eso es lo habitual. Emoción y cognición rara vez son opuestas. Lo que podamos esperar de entrada es que ambos, lóbulo frontal y sistema límbico, estén entrelazados y estén colaborando. Bueno, pues para ir ajustándome al tiempo, vamos a acabar señalando en esta
presentación que tanto la cognición como la emoción están interactuando neurobiológicamente. Ante una señal de alarma, entonces la amígdala es quien lo percibe y se va a activar. Ahora, si el estímulo dura un poquito más y además de la amígdala le da tiempo a la corteza prefrontal a enterarse, digámoslo así, esta la va a inhibir y así controlamos lo que en principio era difícil de aceptar. Es decir, la corteza tiene la capacidad de hacer desaparecer la sensación de miedo que le está llegando a la amígdala. Y esta es la forma en que tenemos la capacidad de regular las emociones a través del pensamiento.